Buenas tardes, sean todos bienvenidos a mi canal YouTube Maleja Persa. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente afecta a la mayor cantidad de población, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Es un problema que quizá es silencioso, porque muchas personas, si bien hoy en día hay mucha preocupación por la salud mental, pues es un tema que no es fácil de tocar y más, por ejemplo, personas que, como nosotros, ¿no? Los que estamos en esta comunidad, que somos personas que tenemos negocios, emprendimientos, responsabilidades económicas, muchas de ellas familias. Entonces uno a veces por imagen, por pena, pues no se atreve a decir este tipo de problemáticas. Hoy vamos a abordar la ansiedad laboral. Tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Pablo Monsalve, psicólogo con magíster en psicología clínica, speaker y durante muchos años fue docente de la Universidad Católica de Colombia. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación, Mayra. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes en este espacio. Vale, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Ha estado pues en varios programas de la televisión nacional muy reconocidos e internacional y pues para nosotros es un honor tenerlo en esta sesión. Para iniciar, digamos que de acuerdo al Diario de la República en Colombia, en el año 2023, más del 48% presentaba síntomas de estrés y ansiedad laboral. Muy seguramente hoy habrá crecido ese índice. Yo le estaba comentando precisamente al doctor ahorita que pues muchas personas por miedo a aceptar este tipo de problemáticas, pues lo que hacemos es como una bola de nieve, ¿no? Crece y crece y crece hasta que estalla en algún punto. La idea de esta entrevista es abordar pues, las preguntas más frecuentes para que ustedes sepan identificar si realmente sufren de ansiedad laboral y cómo tratarlo, pues digamos que medianamente, ya pues también obviamente recomendamos, si los síntomas son pues mucho más profundos, acudir a un especialista como el doctor Pablo Monsalve. Bueno, doctor, la primera pregunta es, ¿cuáles son las causas más comunes por las cuales se da la ansiedad laboral? Bueno, hay varias cosas importantes aquí a tener en cuenta. La ansiedad laboral se puede presentar por muchísimos factores y por la unión de cada cosa. Por ejemplo, puedo llegar a mi trabajo con una ansiedad que venía de casa. Puedo llegar a mi trabajo con una situación física que hace que yo tenga mayor predisposición a que cualquier cosa que ocurra me llene de ansiedad. Puede haber algo directamente en el trabajo que me empiece a molestar, que haya pasado hace un tiempo y que sea algo muy repetitivo, o que algo haya ocurrido en este justo momento, una sola cosa, por ejemplo, y haya hecho que la persona explote. Hay muchos factores. Si hablamos solamente dentro del trabajo, hay varias cosas que nos pueden llegar a afectar e incrementar la ansiedad. La primera puede ser la sobrecarga laboral. Y la sobrecarga hago referencia no solamente a la cantidad de trabajo, sino al ese desequilibrio que se puede encontrar entre la vida personal, la vida social y la cantidad de trabajo que hay. Entonces una persona llega con muchos deseos de trabajar, de hacer grandes cosas, de ser exitoso, pero no es capaz de decir no. Entonces empieza a llenar de carga. Eso es una carga laboral real. Pero también existe otra sobrecarga laboral que es imaginada, quien lo creyera. Hay personas que están trabajando, pero perciben, a pesar de que no es igual que otras personas, que otros individuos, perciben que la carga puede ser mayor a la que ellos quizás estaban acostumbrados o a la que ellos realmente pretendían manejar al inicio. Todo este tipo de cosas genera ansiedad. La otra, dentro del trabajo, es la relación con los compañeros. Cuando hay un mal ambiente laboral, cuando hay un clima inapropiado donde existe, por ejemplo, la competencia insana, la envidia, los rumores, los chismes de pasillo, y también la relación que hay con el jefe, con las personas superiores. Eso hace que básicamente las personas se tengan mucho miedo a ir hasta las oficinas y trabajar, o por lo menos encontrarse con este tipo de personas, de los jefes y demás. Y hay otro elemento adicional, el hecho de no tener un salario emocional. Importantísimo. Todo el mundo conoce lo que es un salario económico, ¿ya? Entonces, que yo trabajo y me dan cierto dinero y toda la cosa, pero es que hay un salario emocional. El salario emocional consiste en
la camaradería que uno pueda llegar a tener con las personas, el hecho de que te sonrían cuando llegues, que estén muy pendientes de ti, el trato, la cordialidad, el respeto, el sentirse, el hacer que alguien sienta parte de la empresa, de la entidad. Ese es el salario emocional. Cuando no se percibe el salario emocional, entonces empezamos a tener este tipo de cosas. Quiero recordar entonces, hay varios factores, varias variables que hacen que se pueda disparar la ansiedad laboral. No es solo una, para que todos lo tengamos en cuenta. Perfecto. Y una persona que sufre este tipo de situaciones, ¿cuáles son los síntomas que causan esa ansiedad laboral? Bueno, cada persona es un mundo. La ansiedad laboral en términos generales la podemos a dividir en tres elementos. Uno, la parte fisiológica. Cuando yo me siento mal por ansiedad, lo que va a ocurrir es que se empieza a disparar, si se puede decir de esta manera, toda esta activación física. Taquicardia, respiraciones, las personas pueden llegar a temblar. He tenido muchos consultantes con dolores de cabeza, cefaleas y gastritis, incluso precisamente por la reacción física ante el estrés. El segundo elemento que podemos observar acá es lo cognitivo, lo que yo pienso con respecto a, no, mi jefe me va a matar, yo no voy a alcanzar con este trabajo, entonces me lleno todavía de más estrés y Como que uno de se predispone pensamientos, más y se estresa más. claro, y de pensamientos más negativos uno tras otro. Como yo le digo a mis consultantes y a mis estudiantes, eso es como un tren. El primer vagón, que es la máquina, es el primer pensamiento negativo. No sé, qué sé yo, mi jefe está de mal genio. Pero de ahí en adelante, los vagones que vienen son todos negativos. No solamente de la hora, del pasado y del futuro. Del pasado, es que a mí siempre me va mal, a mí yo tuve este problema, y a futuro, eso es que me van a echar, yo no voy a durar aquí, es que esto es terrible. ¿Me hago entender? El tercer elemento, entonces lo primero fisiológico, lo segundo cognitivo, lo tercero es lo motor, lo que yo hago cuando tengo esa ansiedad. Hay personas que pueden quedarse bloqueadas, otros se pueden encerrar y no quieren hablar con nadie, otras personas simplemente dicen yo me voy a hacer enfermo, eh, voy a pedir algún tipo de elemento de Incapacidad. carácter médico, ¿sí? O otros llegan al trabajo y cualquier cosa, por más pequeña que sea, hace que ellos vayan al baño y se encierren, se vuelven hipersensibles. Todos estos son algunos rasgos, ¿ok? De manera muy amplia, de lo que pueden llegar a presentar cuando hay ansiedad dentro del trabajo. Frente a todo lo que acaba de nombrar, ¿cómo se presenta finalmente ese ataque de ansiedad? Es decir, esa persona ya ha identificado que tiene ansiedad, pero hay personas que dicen, como lo que acabé de expresar, este fue el momento de mi ataque de ansiedad. ¿Cómo se presentan esos ataques de ansiedad? Bueno, insisto, la ansiedad tiene estos tres componentes, fisiológico, cognitivo y motor. ¿De qué depende? La ansiedad como tal, el trastorno de ansiedad, tiene muchos hijitos, muchas familias. Entonces está, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, en donde lo que predomina es la preocupación. Hay otro que es el trastorno por pánico, que es donde lo primero, lo que predomina es la activación fisiológica, ¿ya? Cada ansiedad tiene unos componentes importantes. Pero me voy a devolver un momento para explicar algo que es muy importante para todas las personas que nos están viendo. La ansiedad normal no es buena ni mala, es adaptativa. De hecho, en este momento yo tengo ansiedad y las personas que me están viendo la tienen. Si no tuviéramos cierto grado de ansiedad, pues no podríamos tener atención, no podríamos hablar, no podríamos hacer las cosas que nosotros hacemos. La ansiedad es adaptativa, hace que nosotros actuemos. ¿En qué momento ya no es adaptativa? Cuando empezamos a tener esos picos de activación frente a cosas que en sí mismas no generan real amenaza. En ese orden de ideas, a veces ocurre que yo puedo tener mucha ansiedad frente a algo que ni siquiera ha ocurrido. O puedo llegar a tener ansiedad por algo que recordé que ocurrió hace unos 20 años. Entonces tenemos que identificar eso. Como que se Así que, estacionan ahí a veces, en estado de dolor, en sí, esa ansiedad. exacto, es lo que yo le digo a mis estudiantes y a mis consultantes es, no viven en el aquí y en el ahora, pueden vivir especialmente en el allá y entonces, allá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Hay personas que también viven en el allá y entonces, en el pasado, todo el tiempo, y eso también les genera mucha ansiedad y mucha culpa. Entonces, lo que tenemos que identificar es, si hay alguna situación de estrés, identifiquemos realmente, uno, qué es lo que me lo generó. Hay muchas personas que no tienen ni idea de por qué llegaron a estar como están.
No sé, yo iba caminando por la calle y de un momento sentí ansiedad. Perfecto, ¿qué lo generó? Si no hay nada externo, verifiquen, ¿será algo interno? Es decir, yo empecé a tener esa sensación de taquicardia, pero no había nada alrededor. Bueno, probablemente sea un episodio de pánico, ¿ok? Si no hay nada alrededor y simplemente fue algo que me activó de manera física y luego de que se activa lo físico, el pensamiento inmediato, me voy a morir, esto no va a poder, no voy a hacer nada aquí en adelante, me bloqueé. Este es el episodio de pánico. Hay otro, por ejemplo, en donde lo que prima es lo mental, son las preocupaciones. ¿Y qué pasa si hay un tsunami en Bogotá? ¿Y qué pasa si Montserrat explota? Y me empiezo a imaginar incluso Como los peores escenarios, escenarios. correcto, que no hay cómo, ¿ya? Yo le digo a mis estudiantes que, por ejemplo, este trastorno de las preocupaciones exageradas, este trastorno de ansiedad generalizada, es el asesino invisible de muchas mamás. Y si mi hijo le va mal, y si no, y no duermen, tienen toda la activación fisiológica, todo el pensamiento, se quedan sin dormir y empiezan a hacer muchas cosas para intentar quitar la ansiedad. Así Claro. que hay que identificar muy bien qué tipo de ansiedad tenemos. La ansiedad tiene varios primos, varios hijitos, si se quieren llamar. Trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, ansiedad generalizada, pánico, hay varios. Depende también de cómo se dé y la circunstancia y la sintomatología general. Bueno, hay un tema muy común y es que hay personas que confunden la ansiedad con el estrés y con la depresión. Pasa algo y tengo ataque de ansiedad, no, me dio depresión, me dio estrés. ¿Qué diferencia hay entre las tres cosas? Ok. Bien, la ansiedad tiende a ser mucho más largo en el tiempo. Cuando hablamos de trastornos, ¿no? Cuando una persona realmente está ansiosa, esa ansiedad puede durar un poco más en el tiempo. El estrés es más circunstancial. ¿Cómo así? El estrés, llamémosle como debe ser, pues. La ansiedad entonces tiene dos hijitos. ¿Ya? Está el estrés, que realmente es el distrés, y el eustrés. El eustrés es el bueno, es el estrés que hace que tú trabajes, que yo trabaje, que hagamos deporte, que salgamos, que volvamos a tenemos clara, enfocados. El distrés, que es lo que la gente llama el estrés, es lo que hace que sintamos una carga supremamente pesada que no nos deja avanzar, que no nos deja hacer mayor cosa. Ese estrés es el que percibimos nosotros, que nos llena de culpas, de miedos, que nos bloquea. No nos enfoca, nos bloquea y nos hace pensar en cosas como no voy a poder salir de esto. Yo no sé por qué me pasó a mí. Es que a mí nadie me ayuda, es que no tengo futuro. Y empezamos también a tener cierto tipo de pensamientos negativos. El otro elemento que me estás comentando es la depresión, ¿ok? La depresión se caracteriza por un estado de ánimo bajo la mayor parte del tiempo, con unos altibajos dependiendo del paciente, que puede tener o mucha alimentación, come poco, duerme poco, puede llegar a tener pensamientos suicidas, hay una sensación como de aislamiento, yo no quiero hablar con nadie, no quiero hacer nada, me quiero desconectar. La persona estresada no. La persona estresada tiene esa gran diferencia, que está estresado y entonces no sé qué hacer, pero no siente la necesidad, no piensa, por ejemplo, en quitarse la vida, no es un ánimo bajo, sino que está con una activación muy alta. Entonces no sabe qué decisiones tomar. Y esa ansiedad hace que, precisamente, tome decisiones equivocadas o haga cosas que no le van a ayudar. Como reactivas, como de momento, no, no es de las personas que piensa con cabeza fría, sino actúa por impulso, por decirlo así. Sí, puede llegar a ser una persona con ansiedad, puede llegar a tener emociones tan altas que con emociones muy altas, señores, nuestros queridos televidentes, nunca tomen decisiones con emociones altas. Nunca. Si usted tiene una emoción alta, lo que va a hacer es cálmese, tome aire, espere que la emoción pase y luego sí toma decisiones. ¿Qué es lo que estamos viendo? Gana o pierde Colombia y hay disturbios. Y uno dice, pero espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no manejamos bien la situación? ¿Sí? Sí. Un señor asesina a su esposa y le preguntan, ¿usted pensaba en acabar con su vida? Y él dice, no, yo me dejé llevar. ¿Y de qué se dejó llevar? Es que vivimos muy llevados con el asunto de las emociones. Entonces, hay que dejar que esas emociones disminuyan, ¿ok? Y luego sí se toman decisiones apropiadas. Una persona que está sufriendo ansiedad laboral, es recomendable que se retire de trabajar de ahí. Por ejemplo, hay personas que tienen pues
la necesidad de ese trabajo y aguantan mucho y suelen ser muy, ¿cómo decirlo?, muy sumisas con ese tipo de situaciones que a veces no son tolerables, y uno pide un consejo, no, renuncie. La pregunta más bien ¿es posible seguir en donde uno está trabajando aún llevando la ansiedad y darle manejo? ¿O lo más recomendable es definitivamente dejar ese trabajo? Cada caso es diferente, absolutamente. Lo que sí es importante, hay que tener en cuenta es que el día de hoy es un problema de trabajo. Mañana es un aguacero. Pasado mañana va a ser un problema marital o de pareja. Y luego va a ser un problema de plata. ¿Qué vamos a hacer? ¿Huir todo el tiempo? Tenemos que verificar realmente si lo que está generando la ansiedad en nosotros es realmente modificable. ¿Ok? Si yo puedo modificar la situación, puedo hacer algo. La otra, quizás yo no puedo modificar la situación. Señores, un secreto importante, no controlamos todo. No podemos controlarlo todo. Yo no controlo al jefe, no controlo el clima, no controlo el tráfico, no controlo nada. Lo único que medianamente puedo controlar es a mí mismo. ¿Qué puedo controlar? Mis pensamientos, mis emociones, mis acciones. Eso sí lo puedo controlar. Así que si yo observo que hay una situación que me genera ansiedad, yo tengo que verificar, bueno, ¿qué es lo que me genera ansiedad? ¿Por qué me genera ansiedad? Lo importante no es lo que pasa, es cómo yo lo interpreto y cómo yo reacciono frente a eso, ¿vale? Ahora bien, si yo observo que me estoy sintiendo demasiado mal, que esta situación me abruma, señores, busquen ayuda. No somos llaneros solitarios, no, es que yo puedo solo. No, busquen ayuda. Hay personas que, como tú bien lo dices, requieren de un trabajo y entonces hacen lo que sea para estar allí a costa de su salud mental. Bueno, todos estamos expuestos a millones de cosas. Voy a colocar un ejemplo diferente. Todos salimos a la calle y vamos a trabajar a costa de nuestra salud respiratoria, porque yo no sé quién está al lado de mí y me tosa. Me puede dar gripa o no. Claro, sí. Pero si yo puedo manejar esa situación, si está en mis manos poderla manejar, lo hago. Si no está en mis manos, pido ayuda. Pero es que aquí viene la gran controversia. Las personas no piden ayuda. Se van al otro lado. O renuncio por una parte o entonces me vuelvo supremamente sumiso. No, pida ayuda. Porque es que siempre vamos a tener trabajo. Siempre van a haber tormentas. El problema es qué vamos a hacer cuando las tormentas aparecen. No podemos andar huyendo toda la vida. Hay que buscar ayuda para saber cómo puede superar. Bueno, por ejemplo, hoy en día el sistema de empleabilidad es muy distinto. Hoy en día, pues por seguridad, las empresas piden de todo. De todo es que falta que pidan la huella digital, literalmente. Sé que el tema de salud mental hoy en día se ha abierto muchos espacios para que se normalice. Sin embargo, pues nos falta mucho para llegar al punto que necesitamos. Es necesario comentar en el trabajo, porque a veces uno no lo hace por miedo a perder ese trabajo y que digan, yo prefiero una persona que no me genere problemas, según los jefes, porque así literalmente le hablan a uno. Es necesario comentar en el trabajo que uno sufre de ansiedad. ¿Qué es recomendable en ese caso? Se puede hablar, el tema es a quién. Obviamente no se lo voy a comentar a mi parce, a mi llave, a mi amigo, no. Probablemente en las empresas de las personas que nos están viendo hay un departamento de recursos humanos, un departamento de bienestar. A través de estos departamentos se puede hacer algo en el sentido de que le pueden dar luces al trabajador, a la persona que viene con ansiedad, para que pueda manejar de una manera apropiada su ansiedad, su problema, o que también lo refieran, lo remitan a EPS o algún tipo de entidad. Recordando que ese tipo de consultas, incluso dentro de las empresas, lleva cierto grado de confidencialidad. No es que ahora yo, recursos humanos, recibo la hoja de alguien, no, es que este es ansioso, jefe, tiras con él. No, hay que llevarlo diferente. Y ya esto lo hacen especialmente mis colegas del área organizacional. Ellos manejan muy bien esta parte de bienestar y de recursos humanos. Claro, es bueno comentarlo. Mire, yo tengo esta dificultad, yo me siento sobrecargado, hay una posibilidad de que me ayuden, yo amo mi trabajo, yo necesito mi trabajo, pero no me siento bien. ¿Qué les parece si me ayudan? El mismo trabajo puede hacerlo. De hecho, dentro de la legislación colombiana existe el tema de poder ayudar al trabajador en esas áreas. Bueno, muy bueno tenerlo presente porque, pues sí, la verdad es importante uno comentar estas cosas abiertamente y normalizarlo.
Una persona que no trata una situación de ansiedad laboral a tiempo, ¿qué consecuencias le puede traer a su vida laboral a corto o a largo plazo? Millones de cosas. Esto es igual que una gripa. Si yo no cuido una gripa, puedo terminar con una laringitis, una neumonía, una pulmonía o en el peor de los casos, pues la muerte. Es algo similar. Este tipo de cosas muchas personas les echan tierra, las ocultan, las dejan ahí. No, es que yo estoy bien, a mí no me pasa nada. No, 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 no. La idea es que busquen ayuda. ¿Qué pasa si yo dejo que esta situación o este trastorno empiece a crecer? Pues que ya no va a tocar solo a mi trabajo, ya va a tocar todas las áreas de mi vida. Porque si yo no estoy contando con mi trabajo, ya no me lo aguanto, entonces voy a llegar a mi casa cargado, voy a tener problemas con mi pareja, con mis hijos, ya no voy a disfrutar lo que estoy haciendo. Puedo salir de vacaciones y siempre voy a tener en mi cabeza, ay, el trabajo, el trabajo. Y eso me va a impedir disfrutar. Me impide disfrutar a mí de las cosas que estoy haciendo y le impide que otros disfruten de mi presencia con ellos. Así que esto se puede generalizar a otros contextos y es lo que queremos evitar. Así que, insisto, por favor, busquen ayuda. Existen profesionales muy buenos en el área de salud mental, psiquiatras, mis colegas psicólogos, hay muchas personas que pueden dar ayuda. Las personas que tratan a tiempo una situación de ansiedad laboral con un experto, en este caso como usted, si se trata a tiempo con las medidas correspondientes, ¿es algo que se puede quitar o es algo con lo que se tiene que vivir pero se puede tratar? Ok, la ansiedad siempre va a estar ahí. Lo que sí vamos a hacer es manejarla. Las tormentas siempre van a estar. La lluvia va a estar. El problema de clima, el trancón, eso siempre va a estar. El tema, insisto yo, es ¿qué voy a hacer cuando se presente? La idea entonces es que a través de los psicólogos, especialmente de los cognitivo-conductuales y los contextuales, a través de nosotros, el paciente o la persona o el individuo que tiene ansiedad adquiere herramientas para saber qué hacer en esos casos, para no sentirse como tan a la deriva, oh, ¿yo ahora qué hago? No, 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 yo ya tengo herramientas, yo ya sé qué tengo que hacer. La idea es que perciban ese empoderamiento frente a su propia conducta. Puede que no controle la tormenta, pero yo sé qué hago cuando llueve. O puedo abrir un paraguas, o puedo escamparme, o puedo pedir que alguien me dé un aventón, o puedo esperar a salir, lo que fuera. Ya sé qué hacer. Es más o menos lo mismo. Bueno, en el caso de, cuento el caso particular mío porque es como la situación más cercana a un ataque de ansiedad. Por ejemplo, yo una vez estaba en clase o me pasó en algunos trabajos que de repente tuve una acumulación de estrés y de ciertas cosas que no las dije porque había que manejar una imagen perfecta. Entonces uno se las traga, por decirlo coloquialmente, y en esos casos a mí, bueno, en ese caso puntual en clase me dio un ataque de ansiedad. Me desmayé, perdí el control del cuerpo y pues mis compañeros menores que yo no supieron qué hacer, ¿sí? Digamos que afortunadamente, por decirlo así, ya me había pasado en anteriores ocasiones, entonces en medio de mi descontrol, ya cuando cobré conciencia, les iba diciendo como cositas básicas, ¿no? De primeros auxilios, esto, mientras llegaban pues mis acudientes a recogerme donde yo me encontraba. Pero en casos como estos, que una persona sufre de ansiedad y las otras personas no saben qué hacer, ¿qué es recomendable que hagan como primeros auxilios? Bueno, primeros auxilios. Si hablamos desde la parte física, una persona se cae en bicicleta, por ejemplo, hay personas alrededor que le pueden ayudar. Pero si yo no sé auxiliar a la persona que se cayó, difícilmente voy a hacer algo bien. Probablemente puedo empeorar la situación. Lo que tú me estás preguntando sería algo así como un entrenamiento rápido en primeros auxilios psicológicos, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, vamos por partes. Lo primero es llevar a la persona que tiene esta situación a un lugar más privado. En ese lugar más privado yo voy a permitir 5 cosas. La primera, voy a ayudarle a que el paciente tome aire. Una persona con ansiedad no respira bien. Y si sigue respirando mal, va a hiperventilar y va a incrementar su ansiedad, así que va a ser muy difícil. Lo segundo es permitir que la persona hable, es decir, escucharlo, pero escucharlo sin juzgar. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, utilizan aquí unas herramientas que mis colegas y yo conocemos como escucha activa, ¿ok?
Dependiendo de las circunstancias, una vez que nosotros sabemos eso, entonces lo que vamos a hacer es ayudarle al paciente a que busque una solución inmediata. Si él no la puede hacer, lo hago yo. Ejemplo, llamar a alguien, ¿de acuerdo? Esto implica el asunto de la remisión. Llamemos a tu familia, llamamos a una ambulancia, miremos a ver qué es lo que tenemos que hacer, en qué te puedo colaborar. Importante aquí el manejo de la privacidad. Yo estoy hablando con la persona que tiene el ataque de pánico en privado. Y cuando la atención finalice, yo no le voy a contar a todo el mundo, oiga, aquí sabe, ¿no? No, a nadie más le interesa. Y es importante hacerlo, ¿ok? Y evidentemente, no todas las personas que me están escuchando son psicólogos, esto es lo básico. También es, dependiendo de las circunstancias, es el caso acompañar a la persona a un centro de salud, a un centro de atención donde le puedan brindar beneficios de atención de carácter médico y o psicológico. Esto es lo básico que cualquier persona podría llegar a hacer en su momento. Bueno, esto es un tema que, si bien es de salud mental, hoy en día se ha ido normalizando, todavía algunos entornos sociales, pues es difícil de asimilarlo. Por ejemplo, uno tener una familia y uno decirle a los hijos, sufro de ansiedad, o un hijo decirle a un padre, sufro de ansiedad, en algunos hogares no es normal porque todavía vivimos en cierta sociedad que conserva algunos valores pues antiguos, ¿no? Donde no, mi hijo, mi esposo no está loco, porque desafortunadamente, y aclaro, la ansiedad no es un problema de locura, al contrario, es una situación que, como lo dice el doctor, le puede pasar a cualquier persona, más como manejo de situaciones, pero en algunos casos a veces la familia dice, no, pero es que mi hijo, mi esposo no está loco. En ese tipo de situaciones uno como tener la confianza y la prudencia para informar a la familia que algo está ocurriendo o que hay un problema de ansiedad. Bueno, afortunadamente en los casos que hemos atendido en estos últimos 10 años, yo creo, ya no se equipara a la ansiedad con locura, simplemente es ansiedad, afortunadamente ya se ha entendido. Entonces queda mucho más fácil explicarle a los papás, es que estoy nervioso. Los nervios se equiparan un poco más con la ansiedad. Sí. Ya es una manera de decirlo, a eso me refiero yo. Es una forma de decirlo. Estoy como nervioso, quiero hablar con alguien importante, quiero hablar con alguien. ¿Por qué? Porque los papás, por más que nos quieran, ellos hacen las cosas con mucho cariño, claro que sí. Un saludo para todos los papás y mamás, pero no nos la sabemos todas. Para eso también hay profesionales en estas áreas mentales que pueden dar una mano bien importante, no solamente a la persona que viene con ansiedad, sino también a la familia. Entonces, el profesional en salud mental, el psicólogo, el psiquiatra puede brindarles una ayuda al paciente, bueno, qué hay que hacer, pero también a la familia, pautas para cómo manejar a esta persona que viene con ansiedad, cómo manejar ciertas circunstancias, cómo manejar la crianza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, verifiquen el a dónde voy y cómo preguntarlo y también cómo decirlo. No, es que me muero si no lo hago. No, hay una gran diferencia entre la ansiedad y el capricho. Entonces sí, eso también los papás lo pueden identificar, pero si realmente hay ansiedad, ese es el momento para consultar. Como le decía el doctor, esto es un tema serio, es un tema que se tiene que tratar con un especialista. Si bien hay cosas básicas para uno controlarlas, sí es bueno que cuando uno identifique un problema de ansiedad, pues acudir a los expertos, como en este caso nuestro invitado, el doctor Pablo Monsalve, a quien este video lo están viendo en muchos países. En YouTube nos ven de Latinoamérica, nos ven de Estados Unidos, también tengo público en Estados Unidos que nos ve con subtítulos incluso. Y pues como usted hace también consultas virtuales, como hoy en día se manejan muchos negocios, ¿dónde lo pueden contactar para consultas, para tratamientos, para asesorías? Claro que sí, me pueden encontrar en mi perfil de Instagram como psicopablo1, psicopablo con P, psicopablo1. Y en LinkedIn me pueden encontrar exactamente igual, psicopablo1. Vale, yo de todas formas también les voy a dejar aquí en la descripción la información del doctor, pues para que ustedes puedan contactarlo y recibir sus asesorías, sus tratamientos. Es súper recomendado porque además no todos los psicólogos generan esa empatía, ¿no? Y él es una persona pues muy respetuosa,
muy tranquila, muy paciente, que sabe llevar con profesionalismo el tema. Obviamente pues saluda a todos los psicólogos expertos en el tema, pero eso es como cualquier otro tema, ¿no? Uno tiene más empatía con algunas personas y como es un tema muy serio también, me gusta el profesionalismo con el que se maneja este tema. Entonces, gracias por acudir a esta entrevista. Escríbanos acá en los comentarios qué otras preguntas tienen para de pronto más adelante volver a tener otra sesión. Recuerden suscribirse al canal, dar clic en la campanita para que reciban las notificaciones de todos los videos que estoy cargando. Aquí hablo normalmente de emprendimiento, marketing, técnicas de ventas, pero pues esto es un tema de salud mental que a todos nos afecta y por supuesto que hay que atender primero que todo antes que cualquier otra cosa. Entonces, tomémonos un cafecito, un vasito de agua, hablemos de negocios y nos vemos en un próximo video.